Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto de Física 2, titulado Péndulo Simple, a cargo de mi persona Fátima Pasariegos. Y Carlos Beltrán. Comencemos. Péndulo Simple, proyecto final. El proyecto de Física 2 tiene como objetivo analizar el comportamiento de un péndulo simple impulsado por una masa colgante. Para ello se tomó un hilo fijando uno de sus extremos en un punto de suspensión y en el extremo libre del hilo se suspendió una canica. Lo que se busca es determinar la aceleración de la gravedad a través del método gráfico y experimental, comparando los resultados obtenidos experimentalmente con los valores teóricos. Pero, ¿qué es el péndulo simple? Bueno, el péndulo simple es un sistema mecánico idealizado que consiste en una masa puntual suspendida en un hilo inextensible y sin más, que oscila bajo la influencia de la gravedad en un plano vertical. El movimiento del péndulo simple para ángulos pequeños se considera armónico simple y su periodo de oscilación depende de la longitud del hilo. Se describe a través de la ecuación 2pi raíz cuadrada de L partido la gravedad. Para nuestro diseño experimental utilizamos un pedazo de hilo, un flexómetro, una canica y un cronómetro. Para ello se montó un sistema conformado por un hilo y una canica. Se colocó un extremo del hilo en un punto de suspensión y en el extremo libre se suspendió la canica como podemos observarlo en la imagen. Seguidamente se liberó del sistema en reposo, documentando con ayuda del cronómetro el tiempo que le tomaba al sistema regresar a su punto de partida. Bien, para la obtención de datos, en primera instancia se tomó registro de la longitud del hilo. En este caso, por facilidad, el hilo P de 1.38 más menos 5 por eso de menos 4 metros, la longitud apropiada para la naturaleza del experimento. Seguidamente, se procedió a registrar el tiempo que le tomó al péndulo simple completar 10 oscilaciones. Así como se pueden ver en pantalla, este fue el proceso de registro de datos. Se puso el sistema oscilar y con la ayuda del cronómetro se tomó el tiempo que tardaba en regresar a su posición de equilibrio, a su posición inicial, 10 veces, obteniendo los datos que se observan en la pantalla. Cabe mencionar que el periodo el tiempo de oscilación oscila entre 23.5 segundos y 24 segundos. A partir de estos datos se realizaron los cálculos correspondientes. En primer lugar, se determinó el periodo de oscilación, el cual se determina tomando el tiempo que le tomó al péndulo completar las oscilaciones dividido entre todas las oscilaciones, como podemos ver en nuestra primera expresión, obteniendo los periodos que se observan en la segunda columna de la tabla. Seguidamente se determinó la aceleración de la gravedad a partir del periodo. Para ello, se tomó la expresión que describe el periodo del péndulo simple, se resolvió y se despejó la aceleración de la gravedad y se obtuvo esta expresión: 4pi al cuadrado por L partido T cuadrado. Considerando la incerteza, se obtiene esta última expresión, la cual nos permitió determinar los valores que logramos observar en nuestra tercera columna, indicando así unos resultados bastante concurrentes y cercanos para la aceleración de la gravedad. Seguidamente, se realizó el análisis gráfico. Para ello, con ayuda del software tracker, se analizó el movimiento del sistema, colocando la escala de medición y el origen del sistema adecuadamente para posteriormente iniciar el análisis automático. Y así como se lo observa en el video en pantalla, al iniciar el análisis del sistema, se lo va formando una curva senoidal, lo cual es característica del movimiento armónico simple. Como mencionamos al inicio, el movimiento de un péndulo simple es armónico simple. Por ende, al finalizar el análisis del video, se obtuvieron los datos que se presentan a continuación. Se da una gráfica senoidal con una curva de ajuste de tipo seno, donde el valor que nos interesa es el coeficiente b, que representa la frecuencia angular. Recordando un poco, la frecuencia angular se calcula como la raíz cuadrada de g partido e. Nuevamente, resolviendo para la aceleración de la gravedad, obtenemos esta expresión. Indica que la gravedad depende de la longitud del hilo y el cuadrado de la frecuencia angular. Modelando la incerteza, se obtiene esta última expresión y así obtuvimos los resultados que se presentan en nuestros datos. En primera instancia, se determinó el valor promedio del método experimental. Para eso se tomaron las 10 aceleraciones presentadas anteriormente y se calculó su promedio, obteniendo un resultado de 9.73 más o menos 0.03 metros sobre segundo cuadrado. Seguidamente, a partir del método gráfico, se estimó que la aceleración de la gravedad es de 9.82 más o menos 5 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Tanto obtenido con el software tracker. Y finalmente se realizó la comparación de los resultados. Para ello, con la ayuda del software FIFOX, se obtuvo el dato que se observa en la imagen. Este software permite medir con mucha precisión la gravedad del lugar en donde se realiza el experimento, indicando así que la gravedad en esta ubicación es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Al hacer el análisis porcentual, se determinó que para el método experimental obtuvimos un error de 0.82% y para el método gráfico de 0.10%. A través de ello, podemos concluir que el sistema, al ser soltado desde el reposo y oscilar, experimenta un movimiento periódico debido a que se
Permite que una masa puntual, suspendida en una cuerda sin peso, oscile bajo la influencia de la gravedad. A su vez, se determinó que experimentalmente la aceleración de la gravedad obtiene resultados bastante precisos, con un porcentaje de error del 0,82% en el método experimental y un 0,10% en el método gráfico, donde el error fue causado por las leves fallas humanas y el manejo del equipo. Aquí podemos ver las referencias consultadas y muchas gracias por su atención.